Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañen todos los viernes en el horario de 4 a 5 de la tarde por aquí, por Caribe Radio Online, una emisora dirigida por Carlos Julio Arzuza López. Hoy en la tarde, como todos los viernes, me acompaña Daniel Abello Cano. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar este espacio Gente de Mundo, historias para contar, que busca dialogar con las personas que hacen tejido social humano, que construyen patria, que construyen país. Y de verdad que nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial, una persona, un reconocidísimo actor de televisión, teatro, músico, arreglista, compositor, gestor cultural, un hombre comprometido con el medio ambiente, pero comprometido con el medio ambiente no desde la teoría como muchísima gente en este país, ¿no? Él está comprometido en la práctica y una forma de comprometerse con el ambiente en la práctica es haber trasladado su residencia al campo. Salió de la ciudad de Bogotá, del caos de Bogotá, y ha fijado su residencia ya hace algún tiempo en el campo, donde lleva una vida natural y con sus acciones contribuye indudablemente a un mejor estar. Les hablo de Mauro Donetti. Vamos a buscar unas fotografías, Daniel, que te envié, por favor, para ilustrar a nuestra audiencia. Mauro Donetti ha trabajado en importantes series, creo que en las grandes series de este país, como Café con aroma de mujer, y tantas otras que en el momento pues no tenemos presente, pero ya iremos recordando en el transcurso del tiempo. Con nosotros Mauro Donetti, ahí está una de sus tantas caracterizaciones con su compañera, su esposa, y él está con nosotros. Mauro Donetti. Mauro, muy buenas tardes, bienvenido desde Barranquilla, Colombia, para el mundo, te saludamos. Hola Juan Carlos, buena tarde para ti, a todos los que están allí contigo en el trabajo y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Mauro, desde Barranquilla, puntual para Colombia, esta magia del internet que perfectamente nos ven, nos escuchan y nos siguen en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, en el mismo país, en fin, en tantos rincones de los que hemos recibido reportes, saludos, audiencias, felicitaciones, en fin. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Tienes algún recuerdo muy puntual de Barranquilla? Barranquilla, puntual no, he ido muchas veces, gracias a ti también estuve allá, así de cosas, voy a tratar de acordarme de algo que en este momento pues es un poco candente en el ambiente. Yo estuve allá porque formé parte del staff de los actores y organicé la gira cuando la reinserción del M-19, cuando Vera Grave pasó al Senado. Estuve allá en Barranquilla y fue de las veces pues que más tuve contacto con la gente debido al mismo trabajo que fuimos a hacer allá. Claro. Mauro, me causa mucha curiosidad tu llegada a Colombia. Tú llegas muy joven, muy niño, prácticamente niño, a este país y te enamoró. Tú dijiste, me quedo en Colombia. ¿Cómo es esa historia? Sí, yo llego de 11 años a Cartagena justo el día de mi cumpleaños, el 3 de abril de 1964. Después vinimos en barco, toda la familia, llegamos a Cartagena y de la primera impresión, pues, en esa época, como todos los chicos, pues veíamos los cuentos y las cosas, pues, como siempre, pues Estados Unidos es el que manda, entonces veíamos todos los cuentos dibujados de los vaqueros y de los indios americanos. Y para mí, a los 11 años, era llegar a una tribu de indios con plumas, pieles rojas. Pero llegamos a Cartagena, y en Cartagena, cuando entró el barco,
a puerto, salieron pues en las chalupas los cartageneros. Y entonces yo quedé asombrado porque pues todo el mundo se pone ahí a la orilla del barco a mirar y tiran monedas, entonces ellos se meten al agua y sacan la moneda con la boca. Y corrí a decirle a mis papás, nos perdimos porque llegamos al África. Sí, pues no había indígenas en el 64, digamos, pieles rojas en Cartagena. Ese fue mi encuentro con Colombia. Por lo cual comencé a ver que había muchas otras razas. Yo vengo de un pueblo muy pequeñito de Italia, un pueblo muy xenofóbico, incluso con los italianos mismos. Para contarles, yo iba al colegio para aprender el italiano porque en mi casa y en todo el pueblo se hablaba un idioma que es de ese pueblo. El italiano lo fui a aprender al colegio. Es decir, es una visión muy estrecha del mundo. Cuando llegamos a Cartagena, pues la misma luz, es decir, los colores son otros, el clima es otro, la forma de hablar es otra. Para mí se me abrió el mundo y pues a partir de allí me permitió ver, incluso desde esa temprana edad, la diferencia y la calidad de los seres humanos. ¿Nos recreas ese momento tan importante en tu vida como fue la llegada de Mauro Donetti, 11 años de edad, a un país como este? Indudablemente no tenías imagen alguna de Colombia. Un niño a los 11 años está virgen en cuanto a esa idea, ¿no? Tus padres deciden, pues, ¿por qué deciden tus padres radicarse fundamentalmente en Colombia y por qué salen de Italia? Por los azares de la vida, creo que somos parte de esa gran migración humana que da en todas partes del mundo, que van a buscar bienestar en otros países. De ese pueblo pequeñito donde yo vivía después de la Segunda Guerra Mundial, parte de las personas migraron a América, unos del pueblo vinieron acá a Colombia, y algunos de ellos comenzó a trabajar con gente de aquí en Colombia, que eran los que pavimentaban las vías, Bogotá-Tunja en esa época. Estamos hablando de 1964, imagínense. Era una compañía que se llama Archila y Briceño en esa época. Y uno de los socios de esa compañía era del pueblo. Entonces decidieron traer una maquinaria para pavimentar y era italiana, entonces necesitaban, como aquí la maquinaria era toda a través de pulgadas, cuando llegó la maquinaria italiana era toda sistema milimétrico. Entonces, y no entendían muy bien los catálogos de eso, decidieron traer un mecánico que supiera de eso. Y el señor de mi pueblo dijo, yo conozco un mecánico que se acaba de graduar allá en mi pueblo de mecánico, y era mi tío. Entonces él vino a trabajar para Archila y Briceño, luego vino mi padre y luego vinimos toda la familia. Por eso llegamos acá por el dulce azar de la búsqueda del trabajo. Muy bien, ¿no has perdido tu esencia, tu espíritu italiano a pesar de haber vivido y de vivir toda la vida aquí en este país? Se te nota no solo en el acento, ¿verdad?, sino también en ese aire que se respira, que incluso en algunos momentos entregas ese aire a algunos personajes, ¿no? Es difícil, sí, claro, desprenderse. Sí, de alguna forma, pues lo que sucedía allá en mi pueblo, que en mi casa se mantenía, digamos, la cultura de mi pueblo, acá en Colombia se siguió manteniendo esa cultura, hablábamos ese idioma de mi pueblo y pues de alguna forma yo pensaba, hace muy poco yo comencé a pensar en español. Entonces pensaba en piemontés, que es el idioma de mi pueblo, y tenía que hacer la traducción al español. Luego entonces muchas palabras yo las conjugaba con los dos idiomas. Y eso ha quedado hoy un pequeño acento que algunas personas incluso cuando me escuchan hablar dicen, pero vos sos paisa. Pues se me quedó como ese acentico de mi pueblo que es como el acento paisa. Y claro, pues la comida, yo soy cocinero, gracias a mis papás porque fueron unos grandes cocineros ellos también,
y nada, me heredaron eso. En mi casa la comida es con sabor a Italia. Claro. Mauro, 11 años, pues todavía no estás en poder de decidir, ¿no? Cuando ya te quedas habitas Colombia, estás en Colombia, creces, ya estás en capacidad de decidir. ¿En algún momento pensaste, me voy de Colombia, me voy para mi pueblo o para otra cultura? ¿En qué momento decides finalmente, cuando ya tienes el poder de decisión sobre tu vida y lo que van a ser tus hechos, en qué momento decides y qué motiva esa decisión a decir, definitivamente yo me quedo en este país? El país, es decir, esta tierra es muy bella. No puedo decir nada más, es decir, a partir de incluso de los 11 años, cuando llegué aquí, para mí fue un asombro y sigue siendo un asombro diario. Colombia me brinda todos los climas, me brinda todas las cosas que en otras partes no las he visto. He viajado mucho, conozco muchas partes del mundo, conozco buena parte de Latinoamérica, conozco casi toda Europa, pero Juan Carlos, nada que hacer con Colombia. Nada que- Y no, Eh, no me hagas llorar. Tú nos das a todos los colombianos indudablemente una lección de colombianidad. Muchas veces nosotros los colombianos nos quejamos a diario de este país, hablamos mal, despotricamos del país, de que es el peor país del mundo. Yo he escuchado gente que me ha dicho, yo por qué no nací en Europa, yo por qué no nací en París, yo por qué no nací en Francia, por qué no nací en Miami. Se quejan porque se nos va la luz, se nos va el agua, hay paro de buses, todos los problemas que podamos tener y que tú lo conoces muy bien. Pero tú realmente en cada una de tus respuestas y tus actuaciones, y no hablo precisamente de las actuaciones frente a los medios de comunicación, sino en tu diario vivir a cada persona que se te acerca, indudablemente le das una lección de colombianidad, porque tú, a pesar de no ser colombiano de nacimiento, respiras esa colombianidad que muchas veces nosotros que nacemos aquí no la tenemos y que nos quejamos por lo que nos pueda pasar. La gente dice, en París no se va la luz, en París no se va el agua, y aquí sí se va el agua porque yo no nací en París, por ejemplo. No, no, eso en todas partes es igual, hay gente buena, gente mala, se va o no se va la luz, eso depende de 8.000 cosas. Pero hay una cosa que hay aquí y tenemos que tenerla clara. La gente ama profundamente, quiere sus cosas. A veces estamos equivocados. Tenemos el terrible defecto de ser ultraviolentos, ¿sí? Por esa misma necesidad de amar y de ser amados. Colombia es amorosamente violento y es terrible decirlo, pero Colombia es un país y una gente que habita en el corazón. Es así de sencillo. Sí, tenemos muchos problemas, cantidades de problemas. La violencia, desde que yo llegué aquí, no ha parado. Desde 1964 no ha parado. Es decir, llevo 60 años aquí y la violencia no ha parado. Vemos cada día cosas terribles. Pero es decir, Colombia es un país maravilloso, para que lo entendamos. Esto no es carreta. Miren en cualquier parte que vayan los colores, las formas, los árboles, la tierra. Aquí cualquier fruta que uno coma, tira la semilla y nace. Tenemos una tierra, sí, bendecida, si creen en Dios, una tierra maravillosa si creemos en otras cosas. Eso hace de este país para mí el centro de mi vida, porque aquí es donde yo he recibido todo lo que soy y me ha ayudado a formarme desde el primer día que llegué y que creí llegar al África. Conozco el país de norte a sur, de Leticia a La Guajira, etc. Y lo único que he encontrado, sí, es gente muy buena. Es decir, la gente de acá lo abraza a uno, es cálida,
habla con uno, ¿sí? A pesar de que la mayoría de veces creen que yo soy gringo por ser mono, ahorita peor, imagínense. Pero cuando tú entras a la casa y compartes un tinto con cualquier persona, por favor, ahí es donde uno encuentra la humanidad. Lo que pasa es que siempre estamos dispuestos a pelear y es lo que nos han hecho creer. Es la cadena que tenemos que romper. No podemos seguir pasándola a nuevas generaciones. Toda la tristeza, toda la muerte, el amargor, la rabia, tenemos que quitarlo. Yo todos los días trabajo para eso. Pienso que el mundo, y precisamente acá, Colombia, puede ser un país maravilloso. Es así de sencillo. Pues gente buena y mala en todas partes. Es así. Así es, Mauro, y de verdad que damos fe y somos testigos de primera línea de ese trabajo artístico, cultural, muy sensible, muy fino que tú realizas, no solo en la actuación, sino también en la música, la pintura, en la escultura, todas esas manifestaciones que conozco en ti y que han sido maravillosos. Tu hoja de vida realmente es una hoja de vida maravillosa, da cuenta de un hombre que ha estudiado y ha trabajado toda la vida. Egresas de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAD, ¿no? En el Sí, la nada. 1980. ¿Recuerdas algunos compañeros tuyos en esa temporada que estudiaran contigo? Sí, claro, justo creo que hoy se celebra la muerte de Jorge Emilio Salazar. Oh, sí, el gran Jorge Eh, Emilio. Él fue compañero, yo tuve el honor de ser compañero de él, y voy a comenzar por los que ya se fueron. Diego Álvarez, compañero de él también, con Jorge Emilio. Luego ya están vivos Margot Velázquez. En otro curso estaba Zain Castro. Muchas personas que hoy día están en la Candelaria, César Vadillo, qué sé yo, una cantidad de personas. Hugo Afanador, que es el director, uno de los directores ahorita del García Márquez, una cantidad de gente que ahorita está dedicada al teatro y muchos están haciendo televisión todavía, viejos como yo. Jairo Camargo era también del mismo grupo de la escuela. Y nada, digamos que el profesor tutelar para mí dentro de estos oficios fue Santiago García. Después Kepa Muchastegui, Jorge Herrera, bueno, ahorita se me olvidan los nombres. Indudablemente nos estás hablando de grandes actores, grandes actrices que fueron tus compañeros en la Escuela Nacional de Arte Dramático en la ENAD. Comenzaste por un Jorge Emilio Salazar, por un Diego Álvarez, que dejaron un gran legado, bonitos recuerdos en la teleaudiencia, en el país, en la memoria, pero que fue una generación trágica que se fue muy temprano. ¿Qué recuerdos tienes tú, por ejemplo, de esa generación? Que era una generación de bohemios, de intelectuales, de gente que quería cambiar el mundo, pero que lastimosamente pues se tomaron la vida a sorbos agigantados y no lograron perpetuarse en el tiempo como has logrado tú y muchísima gente, un Jairo Camargo, por ejemplo, que han sabido administrar la popularidad. No sé si administrar la fama o la popularidad, no sé con cuál de los términos te alineas más, si la fama o la popularidad, pero estos compañeros tuyos con los que iniciaste, pues se tomaron la vida a sorbos agigantados y lastimosamente no lograron perpetuarse, ¿no? Sí, no, pues es como todo, es el dulce azar y el destino. Algunos caen en drogas, otros en alcohol, no necesariamente por ser actores se caen en esos vicios. Nada, fue así y pues eran excelentes personas, no porque hayan muerto, etcétera, etcétera. Con ellos tengo muy, muy buenos recuerdos de compañerismo en las obras de teatro, en las series de televisión. Pero nada, se fueron antes que nosotros. Es un dulce azar. Esto también es un dulce azar de vida que yo todos los días agradezco al universo
por estar vivo, por poder respirar, por poder pensar. Ellos se fueron y los llevamos acá en el corazón. Así es. Hablabas de programas de televisión, compañeros de programas de televisión, compañeros del teatro, de la escena. También era una época en que había mucha mística, ¿no? Ya hoy esa mística se ha perdido un poco. El negocio de la televisión cambió totalmente. Hoy es una gran industria. Se ve también como la gran industria de la economía naranja, lo que es el arte y la cultura, ¿verdad? ¿Qué extrañas tú, por ejemplo, de esa época, de ese misticismo, de ese compañerismo? No sé si hoy se ve y si la excesiva tecnología ha deshumanizado un poco el arte que ustedes llevan, ¿no? Se ha vuelto otra forma de trabajo, digámoslo así. Extraño mucho esa época porque se pensaba más en trabajos colectivos. Digamos, a través del teatro nosotros venimos de la carreta de la creación colectiva, en la cual un grupo de personas se reúne y hace una obra de teatro, un happening, una canción, una pintura, qué sé yo, y todos colaboran desde su punto de vista y desde sus posibilidades artísticas. Entonces eso hace que haya otro movimiento al interior del grupo de trabajo, porque digamos todos aportan algo y también reciben de los demás. Hoy día ya no se trabaja así, se trabaja por esa cosa que se inventaron que llaman casting, que yo desde que se comenzó eso, lo primero que dije fue, el casting es tan acertado como lo que le pasó a Charles Chaplin en su carrera, en su plena fama. En Estados Unidos hicieron un concurso para ver quién imitaba mejor a Chaplin. Y desde luego, pues todos los duros chaplinistas eran el jurado del asunto. Chaplin se presentó de incógnito y quedó de terceras. He ahí el problema. Cuando a mí me llaman a hacer un personaje, el que sea, me dicen, listo, mira Mauro, ven y haces, qué sé yo, un cura de la conquista, estás barbado, así me gusta, listos. Habla un poquito hostia español y acentúa la Z y listo. Uno dice, listo, yo hago eso, pero cuando yo voy y presento el casting, lo presento como yo creo que sea ese personaje. Y los que me miran, que es por lo general el director de casting, el manager y qué sé yo, quién más, deciden a quién le gusta más a ellos, según el concepto que ellos tienen de cómo tiene que ser ese personaje, no como el actor lo interpreta. Luego allí hay un encontrón con los lenguajes. Si tú me llamas a mí a hacer un casting, debes estar dispuesto a ver lo que yo te propongo. Es así de sencillo. No lo que tú quieres que yo te proponga, a menos que nos pongamos de acuerdo y tratemos de armar la propuesta entre los que te llaman y quien va a hacer el casting. Y pues vengo de esa época en que uno, como actor, quería trabajar con un grupo específico para alguna cosa, algún tipo de novela, digamos para los dramas. Entonces habían directores especializados en eso y uno buscaba estar en esas propuestas. O si no, en la comedia y había directores, ¿sí? Cualquiera de los actores de mi época, uno siempre quería trabajar con Pepe Sánchez, porque uno con él podía hablar, podía construir el personaje, ¿sí? Y pues ahorita no, pues no es que sean una cosa aparte los directores, pero uno medio habla con ellos, se echa una carreta y hagámosle, porque la televisión se ha vuelto un poco, queremos ser como gringos, es muy chistoso porque queremos imitar cómo se producen las cosas en otro lado, pero se nos olvida que ellos producen sus cosas dentro de su cultura, dentro de cómo la ven ellos. Luego ese formato, al traerlo acá, deberíamos pasarlo a nuestra cultura. No tratar de hacer lo que ellos hacen con su cultura, pero diciendo que es la nuestra. Eso digamos que es un poquito como lo que está sucediendo ahora. Disculpas.
Entonces, uno como actor va y presenta el casting. Y pues esto se ha desmejorado cantidades. A mí me están pagando lo que me pagaban hace tranquilamente 20 años atrás. Porque de alguna forma, si tú no estás dentro de la rueda de la producción, pues se olvidan de ti y pasas a otras categorías, económicamente hablando, más bajas. Luego, cuando necesitan salir, porque hay un personaje que presenta alguna dificultad, pero son pocos capítulos, pues acuden a esa reserva que venimos siendo los viejos. Has hablado de directores, has tenido el privilegio, yo creo que muy pocos actores en este país han tenido el privilegio de trabajar con directores. Por ejemplo, en este momento estamos viendo en pantalla, logras ver Pepe a Pepe Sánchez. Sánchez, ¿no? Sí, sí, Pepe excelente. Sánchez. De Pepe se hablan maravillas, se dice que era un director creativo que le permitía al actor proponer, ¿verdad? Que estaba Sí. abierto al diálogo. ¿Qué recuerdo puntual tienes de Pepe? Son muchos. Y el recuerdo puntual era una cosa que queríamos hacer y que nunca salió, pero luego él hizo una novela con eso. Y era una obra de teatro sobre el tango, que se llamaba Mientras Tango. Pero nunca la pudimos hacer. Se quedó en el tintero y nada. Recuerdos de él era eso, era poder hablar con él, es decir, la escena, tú te podías sentar con él y la mirabas en la pantalla y decías, oye, espera, yo como que hago esto mejor. Sí, había una propuesta y él se podía demorar un día para hacer una escena, sí, porque además el trabajo con las cámaras era diferente y nada, era delicioso porque se propone. Y cuando el lenguaje fluye, ¿sí? Yo vine ahorita de las últimas cosas que hice, ahora como unos 4 años, en Teleantioquia, que fue, ay, ahora sí, un director. Me puso, yo le dije al final, que creo que es lo que resume como esto del trabajo con los directores, usted, le dije, John, gracias por poner el agua, yo nadé a gusto. Es como, digamos, lo que resumiría lo que era también trabajar con Pepe Sánchez. Los demás directores también, no es que no, Víctor Mayarino, qué sé yo. Yo vengo desde la época en que Mario Sastre era director. Y cuando tú trabajabas con Mario Sastre, debías trabajar engolando la voz, porque eran los que venían de la radio. Entonces uno entraba hablando así como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y era muy amanerado el asunto, pero también era válido para ese estilo de cosas que se hacía también en esa época. Que después, digamos que la contraparte, la parte totalmente opuesta a todo eso, fue la de Pepe Sánchez, ¿sí? Que era totalmente opuesto a engolar la voz. Pues hable como usted habla, sienta como usted sienta. No se inventen cosas que no, que hola, ¿cómo estás? No, nada, ¿sí? Pero haber trabajado con ellos dos, a mí me dio la posibilidad de entender que las dos posibilidades eran válidas. Que uno no, desde que pueda entrar y dialogar con el director, ¿sí? Y entender qué es lo que él quiere y qué es lo que uno quiere, poderlo conjugar en un personaje y poderlo entregar. Esa es la cuestión. La cuestión. Mauro, es que conversar contigo realmente es hablar de la historia de la televisión en este país. Te adelantaste un poco, pero bueno, bienvenido ese adelanto. Y como dicen los cubanos, vamos a picar la naranja al medio. Estamos Bueno, hablando de Pepe, lo recuerdan sus amigos, tus compañeros, tus colegas como un intelectual de la imagen, un hombre que muy culto, que leía mucho, que le gustaba su traguito también, que era bohemio, sí, pero que ante todo era un ser humano muy cálido. De eso dan cuenta sí, todos tus amigos y sí. compañeros y colegas, ¿verdad? Sí, Eh, Pepe era una persona así súper amorosa.
Así es. Así de En sencillo. cuanto a lo de Teleantioquia, hace referencia a Epifanio Mejía, ¿no? A Epifanio Mejía, eso. Epifanio Mejía, que es lo que nos registra aquí tu Sí, currículum, tu extenso currículum. John Bolívar, por supuesto, está hoy radicado sí, en Valledupar. sí, Hace algunos días hablamos con John Bolívar, pero también me sí. hablaste de íconos de la televisión. Dios mío, es que estás hablando de gente grande, de gente adulta de este país. Bueno, mira, aquí tenemos a Jorge Ali Triana. ¿Qué Oh, recuerdos hay de sí. Jorge Ali Triana en ti? Bueno, voy a contar una anécdota Bienvenidas. pues no tiene que ver con, pues tiene cierta, apenas me lo nombraste, pues nada, porque Ali con los trabajos que hizo en el TPB, yo trabajé con él, con Saín Castro, en los montajes que se hacían hace 8.000 años en el TPB, después de Aitu Panamá y todas esas cosas. Y nada, con Jorge Ali tengo de las cosas que más me hubiera gustado trabajar porque era un personaje que yo siempre quise hacer. El TPB montó Romeo y Julieta. Entonces yo me presenté para ser Romeo, desde luego quería ser Romeo. Y el señor el asistente de dirección que hizo el casting para esa época, que no se llamaba casting, era presentar parte del trabajo. Y me dijo, no puede ser Romeo porque usted está muy viejo y muy gordo, ¿sí? Quien hizo Julieta fue Adelaida Nieto, si nos acordamos, también ella estuvo en la televisión, que era tan flaquita como yo, porque en esa época estaba pasando una época de hambre, como llaman por ahí, el teatro no estaba dando lo necesario. Y pues tenía mi misma edad, entonces nada, lo cuento como anécdota porque no pude hacer Romeo, porque me hubiera encantado que Jorge Ali me dirigiera en esa obra. Interesante recuerdo, interesante historia. Somos gente del mundo, historias para contar. Precisamente tú eres un ciudadano del mundo, tú tienes esa capacidad, esa cualidad y ese don de contar todas estas historias. Trabajaste con Jorge Ali, pero también trabajaste con su hijo Rodrigo, ¿no? Rodrigo, sí, ¿Cómo con fue esa Rodrigo. experiencia con Rodrigo ya joven, más moderno, digámoslo así, en la concepción, ¿no? De lo que puede ser toda Pues esta industria. él viene de la escuela del papá, indudablemente, ¿no? Y pues ahí la escuela del papá. Y, y pues nada, con Jorge Ali, nada, aparte de todo lo que se comenzó aquí en lo que se llamaba Revivamos Nuestra Historia, todas esas cosas. Y con el hijo, con Rodrigo, lo último que hice fue, ¿cómo es? La esclava india, no, sino, La ay, esclava blanca. no, la esclava blanca fue No, con, Steven. No, otra de los, es que se me olvidan los nombres, Juan Carlos. no es que son Esto toda una era de vida, Mauro. Toda una vida, muchos personajes, muchas historias, sí, imagínate cómo recordar, pero bueno, no te preocupes que ahí van saliendo los nombres. Oye, me llama la atención cuando te pedí información y te pedí información puntualmente porque a mí no me gusta entrar en las redes sociales, buscar en Google y esas plataformas, no me gusta porque es una información desdibujada, no actualizada, un tanto desaliñada de la realidad, ¿verdad? Pero ya cuando el actor, el invitado puntual me manda la información, pues yo le doy total crédito, por supuesto, y claro que sí. sí. Pero encuentro una serie que me llamó la atención. Yo creo que nadie habla de esa serie y tú trabajaste ahí. Y yo tengo leve recuerdo de esa serie, El Gallinazo. El gallinazo. ¿Qué fue Eso eso lo, de El Gallinazo? Recuérdanos. sí, eso lo escribimos con otro actor, Gelbert de Currea y Lugo. Teníamos una oficina que hacíamos libretos para televisión y para cine, que se llamaba Asesine Imágenes. Hace cine imágenes, pero era Claro, la el juego de presentación palabras. de palabras. Entonces, en una de esas locuras, decidimos hacer una novela donde, entre comillas, nos burlábamos del personaje central, que era un actor que quería ser famoso, ¿sí? Por eso era El Gallinazo.
Entonces a él le pasaban todas las cosas que suceden, pues metíamos anécdotas de la televisión, etcétera, etcétera. Y el comportamiento de este personaje, eso se hizo con Colombiana de Televisión. Claro. Danilo Santos fue el protagonista. Y bueno, no me acuerdo ahorita de más cosas. Nada, era un poquito la burla a ese personaje que quiere ser ultra famoso, pero es bastante tonto ante la vida, ante las mismas cosas que cree que es la vida. Es decir, y tenemos mucho en la televisión, mucho que ver con eso, porque vemos estrellas rutilantes así que despegan rapidísimo, en un 2x3 están en la cima y no se mantienen, ¿sí? Por 8.000 cosas. Es decir, creen que cogieron el mundo con las manos. Pienso que parte de ese mundo tergiversado que hay, que la gente ha asumido que es la televisión, que es todo gloria, etcétera, etcétera, la fama, qué sé yo, ¿sí? Y pues que alimentan más que todos los chismes, ¿no? Eso es lo que hace como ese mundillo. Había un chiste en esa época que aquí no tenemos jet set, sino jeep set, o sea, es un poquito eso. Además, porque muy pocos se han dedicado a hacer digamos, una revista que asuma esa problemática de la televisión, ¿sí? Es decir, los productos, aquí se han hecho infinidad de productos, unos excelentísimos y que los sacan del aire porque no tienen audiencia. ¿Sí? Porque nos han acostumbrado a que la imagen de 3 segundos es demasiado, es una eternidad. Entonces, pues ha ido cambiando y permite mucho más que se le vea como desde afuera, como algo. Todo el mundo que se me acerca a mí, vea, Mauro, ¿dónde puedo estudiar actuación? Quiero entrar en la televisión. Vienen con la idea de ser ni siquiera la estrella, sino ese personaje allá, como de ese aparato que lo hace famoso, sin saber por qué, sin saber nada, simplemente quieren ser, que lo vemos hoy día mucho a través de lo que es el celular y todas estas redes, pues que hacen una cantidad de cosas que son tontas. Y se pierden en la nada. Y entonces esa cosa de los influencers, pues está ese otro meme de los influencers. Pues uno viene influenciado de Carl Sagan, no de Pepinito Pérez que se toma 2 tragos y hace locuras, ¿sí? Entonces hay como esa distancia. Así es. Mauro, ¿cuántos años llevas ya en esto del arte dramático, de la escena? Pues yo comencé esto me picó a temprana edad, a los 14 años. Unos amigos le hicieron una fiesta a los papás porque cumplían no sé qué años de casados. Entonces era una fiesta de esas importantes y decidieron hacerle una obra de teatro en la cual participaba mi hermano y la hija mayor de ellos. Y eran 3 personajes, se llamaba El Canapé, no me acuerdo ahorita de quién era la obra. Y eran los 2 enamorados más una sirvienta. Nadie quería ser la sirvienta, porque ya en aquel entonces estaba todo eso de que si haces un personaje de sirvienta, te ven como sirvienta. Entonces, pues, nadie quería ser. Y yo por fregar, por solo molestar, dije, ay, yo les hago eso. ¿Sí? Y después me comenzó a dar un miedo, un pavor terrible, porque yo ni idea de que era el teatro, ni idea. Pues 14 años uno estaba jugando, qué sé yo, a escondidas, a las lleva, a trompo en esa época. Bueno, finalmente hice el personaje y pues nada, me puse 2 naranjas para los senos, qué sé yo, me vestí de mucama. Y apenas puse un pie en la escena, la gente pues se reventó de risa, no decía nada, entraba con un par de tintos,
para los enamorados y volvía por las los benditos pocillos. Y eso se robó el show. Eso fue el show de la noche. Y claro, uno, pues imagínese, uno dice, ve, esa vaina como que gusta, como que qué rico, o sea, sentir los aplausos, las risas de las personas. Y pues la gente salió feliz porque dijeron que era muy chistoso el personaje. 14 años, tengo 71, o sea, ya hace rato. De allí yo vine a Bogotá, entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAD, porque me conocí en aquel entonces en Fusagasugá con Zain Castro, que él es de Fusagasugá. Y nada, y a partir de ahí ya no pude salir, simplemente porque digamos, esa primera salida de escena y la escuela, desde luego está todo el colegio. Y en el colegio, pues en la época, como decíamos, para capar clase, pues con la disculpa del teatro, profesor, es que tengo ensayo de teatro, y se iba uno. Bueno, qué bueno que hayas sido tú mismo el que nos llevó otra vez a la génesis de todo esto, ¿no? Porque yo lo tenía planteado también como una de las preguntas iniciales pero bueno, como nos fuimos en el tema de los directores, ahí nos fuimos engolosinando con estos temas que son tan apasionantes, pero qué bueno que seas tú el que nos haya llevado a esa génesis, a esos inicios. Dices que llegaste a Bogotá. ¿En dónde estabas antes? En Moniquirá. En Moniquirá. Moniquirá, Boyacá. Tus padres tomaron residencia allá, ¿no? En Moniquirá. En Moniquirá, sí, porque cuando llegamos a Colombia, la carretera que pavimentaron en esa época fue Bogotá-Bucaramanga, y una de las sedes de la compañía era en Moniquirá, Boyacá. Entonces fuimos a vivir a Moniquirá. Me hablabas también de tu hermano actor. ¿Tu hermano no siguió en la actuación o simplemente tomó eso como un pasatiempo? No. Él fue la única vez que actuó fue esa vez. Mi padre vino a gerenciar el club de los italianos ahí en la 127. Entonces nos vinimos para Bogotá. Y es ahí donde tú decides pues trasladarte para Bogotá a buscar la Escuela Nacional de Arte Dramático, llevado un poco también de la mano de Zain Castro, ¿no? De Zain Castro, porque en esa época yo estaba estudiando por mi cuenta guitarra clásica. Y como mi tío vivía en Fusagasugá, me dijo, aquí hay un pelado que toca muy bien la guitarra, venga y habla con él. Y ahí conocí a Zain Castro, y él me estuvo hablando de la escuela. Luego entonces, a partir de ahí, entré a la ENAD. Fue el contacto porque él ya estudiaba en la escuela, llevaba un semestre. Okay. ¿Y llegas a la televisión de la mano de quién? Lo primero que hicimos, digamos, el curso del cual viene también Jorge Emilio Salazar, Diego Álvarez, nos dictaba, ay, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó. Bueno, vamos, tranquilo. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Era el que fue esposo de María Eugenia Penagos. Felipe González. Felipe González. Felipe González era profesor de la escuela y fue el primero en sacar las cámaras de ahí del estudio de la 26, de Intravisión. San Diego. En San Diego. Fue el primero en llevar las cámaras al parque ese que hay ahí en la 26, el que está alrededor del planetario. ¿Sí? Y ahí me acuerdo mucho que filmamos cosas de la historia, revivamos nuestra historia. Entonces necesitaba unos actores y en ese entonces nos llamaron, no me acuerdo, a Jorge Emilio, a un hermano de Álvarez, que él no siguió en la actuación. Diego, que también murió prematuramente, también. También, sí. Y
y nos llevaron y fueron las primeras cosas que hice yo para la televisión, fue para él ahí en ese parque del planetario, Óyeme, que Mauro, era muy chistoso, porque de, además eran unos burros de cámaras claro, inmensos que para estarlos allá era más difícil llegar con la bendita cámara que con todo la gente. de esos burros de la televisión nos hablaba en algún momento la gran Vicky Hernández. Aquí tengo una Sí, foto de Vicky Hernández, la gran sí, maestra, y sé que es muy cercana contigo. ¿Qué sí. opinión te merece Vicky Hernández? Vicky Hernández es Vicky, es única. Nada, para mí es Vicky, es que no hay otra manera de nombrarla a ella. En este oficio, para mí la conozco desde 8.000 años, antes de que entráramos incluso a la televisión, pues es un ejemplo, un temple, una mujer preparadísima, es decir, la admiro profundamente porque intelectualmente muy preparada, tiene un corazón inmenso, súper seria en sus cosas. Yo la admiro, es decir, mi Vicky está acá. Así es. Sé que hay mucha gente que la odia, que no quiere trabajar con ella, pero las veces que yo trabajé con ella, me sentí, vuelvo y digo, como pez en el agua. Otra Óyeme, cosa es sí, ingenio, porque todos un somos de genio. buen genio. Así es. Óyeme, yo creo que este país ha tenido tres grandes. Indudablemente Vicky Hernández, María Eugenia Mm, Penagos, María Eugenia Dávila, ya, María Eugenia Penagos también, por supuesto, pero ya, hablemos en este puntual de Vicky Hernández, María Eugenia Dávila. eh, mira, tenemos aquí a Lucy Martínez a también, Lucy otra Martínez, gran qué actriz. linda, una actriz también, no la he vuelto a llamar, no la he vuelto a ver. Ella es casada con un pintor, el Tejadita, son muy hermosos, yo los llevo también en el corazón. Con ella, pues lo que uno aprende es la seriedad de enfrentar los papeles, es así, uff, Claro. diametral la cosa, diametral no, sino es vertical la cosa con ella. Te hablaba de las grandes actrices de este país, como Vicky Hernández, María Eugenia Dávila, María Eugenia Penagos, Lucy Martínez. También tuvimos una gran Delfina Guido, ¿no? Que fue también, Delfina Guido, pues, ella pues, era muy templada, pero Delfina Guido, nada, contaban y había que estar en la juega con ella porque también ella arrastraba en la escena. Es decir, igual con Vicky Hernández, si vos te quedas callado y te comes tu parlamento, ella te echa tu parlamento y lo que quieras. Es claro, así, no, no cortan. Es decir, había que estar siempre muy pilos y eso es parte del oficio de ser actores. claro. Es decir, hay actores que en la escena, si tú no manejas la situación, no sabes pararte en la escena, te llevan por delante. Así es. Mauro, tú tienes muchas historias que contar. No sé, te ha dado por escribir memorias, un libro sobre la historia de televisión. Algo antes de que se me olvide. Podría ser hasta un buen título, antes de que se me olvide. Y esa historia, porque es que tú realmente tienes historias por donde uno te toque, hay historia y tú has participado en gran Sí, parte o de sea, lo que ha sido este país. muchas cosas, claro, en el desarrollo del teatro también he estado. Claro. Nada, he escrito muchas cosas. En este momento, por el trabajo que he llevado en el último tiempo, estoy escribiendo un libro que son los cuentos, pues parto, inserto allí los cuentos que he escuchado en el trabajo que hemos hecho con mi compañera y con algunas organizaciones, un trabajo de llevar la parte teatral y todo esto a las víctimas del conflicto, víctimas en general de cualquiera de las partes. Y entonces, escuchándolos a ellos y trabajando con ellos, estoy escribiendo un libro digamos, de un cuento mío con las historias de ellos. Es un poco duro, ni idea si verá la luz, pero estoy así, llevo ya como unos 3, 4 años escribiendo sobre eso. Un video donde estás actuando con la Yasmín, tu compañera, Sí, ¿verdad? sí,
Eso es otra historia diferente a lo que puede ser la actuación. De igual forma, también es un contacto directo con el público, pero es el lenguaje de la música, de las emociones, de los sentimientos. ¿Cómo te sientes cuando estás con guitarra en mano y estás interpretando canciones con mensaje social y estás haciendo un Pues, trabajo social? sí, sí, claro. Acá el que estamos viendo es muy especial y te voy a contar por qué. Volvió a Colombia una persona que pues para mí también fue un maestro, que se llama Jorge López, ¿sí? Y entonces ese fue una presentación que hicimos con él. Él fue de los que recopilaban música indígena de acá con un grupo que se llamó en aquel entonces el Yaqui Candru, del cual tengo muy buenos recuerdos, del cual estuve en 8.000 funciones con ellos. Este era un homenaje que se le hizo a Jorge López, que vino después de 40 años porque fue exilado, porque lo perseguían. Y esta, la que sigue, es en el SICA, en el Día Internacional del Cáncer de Mama, de la prevención del cáncer de mama. Pues con la música, Juan Carlos, me siento bien, no soy un músico consumado, me falta mucho, medio surrungueo la guitarra y pues con mi compañera, con Jazz, hacemos canciones, la mayoría de lo que cantamos son letra y música nuestra, y que también derivan de todo lo que hemos trabajado con toda esa parte de la violencia de Colombia y pues de poder hablar desde otro punto de vista, no tanto de eso, sino cantamos Regresa a casa, te estamos esperando, todo está bien, hay que sembrar hasta vivir, no hasta morir, sino hasta vivir, hay que vivir. Esa digamos que es la temática que nosotros llevamos con nuestras canciones. Muchas veces pues ahí nos acompañan músicos, eso nos fortalece, pero lo hacemos entre Jazz y yo con todo el pánico porque digamos como guitarrista, eh, digamos que pues hago las notas, no es que sea un ducho pues de la guitarra, pero nada, me siento cómodo en el escenario porque además digo lo que yo quiero, no lo que quieren los personajes en la televisión o en el teatro. Digo, es decir, a través de las canciones me expreso de mis sentimientos, pues, hacia la vida. Eres un artista integral desde todo punto de vista. Todavía conservo dentro de los detallitos esos que uno guarda en un baúl de madera, en el closet, por ahí, como esos recuerdos. Me hiciste un dibujo, me hiciste una pintura en una servilleta. Ah, sí, cuando fuimos Sí, con Luisa Fernanda. con Luisa Fernanda en las playas, estábamos en las playas y, y me Ah, hiciste un dibujo muy lindo. Mauro, ¿qué es la vida? Cuéntanos de tu hijo Victoriano Donetti, que comenzó desde muy niño. Recordamos alguna serie de él, como Bebé Probeta. ¿Qué pasó sí, con sabor a Victoriano? ¿Se limón. retira de la televisión? ¿Se radica en Europa? ¿Dónde está Victoriano? Está aquí a 20 kilómetros en este Sí. momento. Está radicado en Italia, Ah, ok. sino que vino con la compañera que tiene hoy día a visitar a la familia de ellos ahí. Victoriano se ha dedicado a la música. Él se fue de Colombia ya hace como unos 15, 20 años, más o menos. Pues venía, y se estableció en Italia. Y allá hace su carrera de músico. Como todos los músicos, pues está ahí en el Trastevere, van y tocan con otros colombianos, música colombiana, tenían un, eh, un conjunto que llaman de vallenato, así con caja, tambor y toda esa cosa. Mm, Nada, está dedicado a la música. ¿Sientes que falta algo por hacer en tu vida? ¿Hay algo que digas, este proyecto tengo que medírmele? Juan Carlos, vivir así hasta el último día. Es decir, hay muchos proyectos, pero a esta edad uno ya sabe que algunos pasarán al olvido prontamente, otros durarán un poco más y otros harán que, digamos, se puedan hacer.
En este momento estoy tratando de volver a hacer teatro. Quiero hacerme un monólogo. Todavía eso está ahí como en veremos. Estamos haciendo con Jazz un espectáculo que se llama Cartas de Amor, que son esas cartas y con cuentos de teatro entre una canción y otra, que son las cartas que de alguna forma le habíamos pedido a las personas que le escribieran al enemigo. ¿Sí? Vuelvo y les cuento de las dos partes, tanto víctimas de la guerrilla como víctimas de paramilitares, como víctimas del gobierno. ¿Sí? Trabajamos durante casi 3 años con ellos y tenemos una cantidad de cosas que la gente lo único que quiere es paz realmente. Y lo puedo decir así abiertamente, de las 300 personas con las cuales trabajamos durante toda esa época, una sola persona no quería saber nada del otro. Del resto, todos. Por eso, cuando hablo de Colombia, es que creo en la posibilidad de amar a Colombia y de ser colombiano. Dicho sea de paso, voy a pedir la nacionalidad prontamente. Qué bueno. Bienvenido. Qué orgullo tener un ciudadano como tú dentro de esta gran nacionalidad colombiana. Mauro, te agradecemos mucho la oportunidad que nos has brindado de dialogar contigo. Ha sido un diálogo muy fraterno. Han quedado muchos temas dentro del tintero, pero es que, como te decía, realmente has vivido todo lo que es la historia de la televisión y del teatro en Colombia, y necesariamente siempre que se converse contigo van a quedar muchos temas en el tintero. Pero bueno, esto sea una oportunidad para invitarte a otro nuevo programa. Claro que sí, claro, con mucho gusto y claro que sí, Juan Carlos. Claro que sí. Te mandamos un abrazo desde Barranquilla, una tierra que sabes que te quiere, que te recuerda, donde tienes amigos entrañables, entre esos. Gracias. Cuéntame, por favor, y hasta una próxima oportunidad, Mauro Donetti. Juan Carlos, un inmenso abrazo, como digo, de vida, berraquera y enjundia. Cuídese mucho, cuide a la familia, cuide a los amigos. No permitan que nadie le haga daño a otra persona, ni ustedes hacerle daño a otros. Por favor, cuídense. Necesitamos ser más cuidadanos, menos ciudadanos, más cuidadanos. Así es, un buen término que hay que acuñar en el discurso oral diario en nuestras vidas. Desde algún lugar de Colombia nos acompañó Mauro Donetti, un reconocido actor italiano, se va a hacer nacional colombiano muy pronto. Ha estado vinculado en la historia de la televisión, el teatro, la música, la publicidad y todo. El próximo viernes, un invitado de interés nacional e internacional, gracias a Carlos Julio Arzuza López, quien dirige esta estación Caribe Radio Online, a Daniel Abello Cano, quien estuvo en el Audio Master y las redes sociales. Yo soy Juan Carlos Jiménez y tengo el inmenso gusto de invitarlos para el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes, gracias. Aquí termina Gente de Mundo, historias para contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, historias para contar.